Hola, seguramente has escuchado de la inteligencia artificial y el Big Data. Sin embargo, ¿sabes de qué se trata? ¿Conoces las aplicaciones que tiene o incluso las habrás utilizado alguna vez? Acompáñame en este video y te mostraré los conceptos para entender de qué se tratan estos innovadores temas y cómo usarlos en tu beneficio. Soy Ariel Juárez, consultor asociado en identidad y desarrollo, apasionado por las matemáticas, la tecnología y el análisis espacial como guías para entender el mundo, nuestra relación con él y entre nosotros. Para mí fue difícil realmente decidir por dónde comenzar en estos dos temas que me apasionan tanto, la inteligencia artificial o el Big Data. Y yo creo que uno se desprende del otro, o uno utiliza el otro más bien. Pero bueno, estas frases impactan realmente. Big Data, inteligencia artificial. Pero bueno, tenemos que comenzar por algún lugar y me he decidido comenzar por lo grande. Esto, por el Big Data. Y hablando de frases que impactan, esta imagen nada más. Tal vez te sientes como este explorador que se siente ahora mismo seguramente retado, entusiasmado, nervioso seguramente, pero no para de estar maravillado de lo que está viendo frente a él. Yo espero que tú también te sientas así porque estamos a punto de comenzar algo que te podría gustar y podría ser tu pasión como la mía. Y bueno, los que nos dedicamos al análisis de los datos desde ese tiempo, comenzamos a ver algunos retos en todo esto. En el puro análisis de los datos nada más. Y es que cada vez hay más información con un mayor tamaño y con datos más complejos, más variados y especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Son tan voluminosos que el volumen del software de este procesamiento de datos es convencional, de manera convencional es muy complicado. Necesitamos nuevos software y no se puede administrarlos y procesarlos por la velocidad de su creación. Esos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas que antes no hubiera sido posible solucionar. Así que teníamos que cambiar la forma en la que se trabajaba, tanto en software como en la forma de hacer los datos y en guardarlos, dado que no era lo mismo, ya teníamos nuevos retos. Y bueno, como una definición podríamos decir entonces que el Big Data son grandes volúmenes de información que se mueven a una velocidad extrema y son de una enorme variedad. Esto resume mucho de lo que se trata Big Data. Y si te das cuenta, marco en color naranja tres palabras: volumen, velocidad y variedad. Son las tres Bs del Big Data. Bueno, ahora ya son cinco. Pero bueno, de eso hablaremos. De velocidad, de volumen, de variedad y ahora mismo de veracidad y de valor. Es que inicialmente se asociaba el Big Data con estas tres Vs: volumen, velocidad y variedad. Sin embargo, ha cambiado a estas dos últimas. El valor y la veracidad de los datos cada vez toma mayor importancia. Ahora comencemos con velocidad. La velocidad es un ritmo que se recibe en los datos y posiblemente que se utilizan. Algunas aplicaciones en Internet, por ejemplo, ya necesitan y funcionan en tiempo real y requieren de una evaluación y actuación instantánea. No se puede dar el lujo de estar tardando mucho. Tú mismo, ¿cuánto tiempo le dedicarías a ver una página que no carga en menos de 5 o 10 segundos? Te irías. Entonces, lo que debemos de hacer los analistas de datos es hacerlo rápidamente. Por otro lado, tenemos el volumen. La cantidad de datos sí importa y mucho. Con el Big Data se tienen que procesar grandes volúmenes de datos no estructurados. Pueden tratarse de datos de valor desconocido, como los datos de Twitter, los flujos de clics de una página web o una aplicación para móviles o de unos autos con sensores también. Para algunas organizaciones esto puede suponer decenas de terabytes de datos, para otras incluso petabytes de datos. El volumen realmente es bastante el que ahora mismo se está produciendo en todo el mundo y bueno, lo veremos más adelante. Por otro lado, la variedad. La variedad hace referencia a los datos de diferente tipo que están disponibles en la web y bueno, en otros lados. Los tipos de datos convencionales antes eran estructurados y podían organizarse claramente en una base de datos relacional. Existen aún, pero bueno, no es la finalidad de nuestro estudio. Con el auge del Big Data, los datos se presentan en nuevos tipos de datos no estructurados. Los tipos de datos no estructurados y semiestructurados, como el texto,
El audio o el video, como los que ves en la imagen que seleccioné para esta diapositiva, requieren un procesamiento adicional para poder obtener significado y utilizarlos. No te sirven de nada si al final de cuentas no los utilizas. Pueden provenir de un celular, pueden provenir de redes sociales, de autos, puede ser un video, pueden ser imágenes y la variedad es enorme. La veracidad, este nuevo concepto que en los últimos años ha surgido, también como parte del Big Data, y es que a quién le gustaría tener datos que no son reales, ¿verdad? Y resulta igualmente importante por ello entender cuál es la veracidad de nuestros datos y cuánto se podemos confiar en ellos. Y es que te digo, a nadie le gustan los datos falsos, o al menos eso quisiera yo pensar. Y por último, el valor, la última de las Vs. Y es que los datos poseen un valor intrínseco. Sin embargo, no tienen ninguna utilidad hasta que dicho valor se descubre. Hoy en día, por ejemplo, el Big Data se ha convertido en un activo crucial en las empresas. Pensemos en las mayores empresas tecnológicas del mundo como Google o Facebook. Gran parte del valor que ofrecen procede de sus datos, que analizan constantemente para generar una mayor eficiencia y desarrollar nuevos productos. Y ahora, para entender un poco más esto, imaginemos que tú eres un aficionado a las canicas, eres amante de las canicas y te encuentras en una habitación llena de ellas, es más, en un edificio. Y en el piso más alto están cayendo en todo momento canicas, constantemente, constantemente. Estás maravillado por ellas y quisieras saber su tamaño, quisieras saber la medida que tiene, el radio, de qué textura están compuestas, de qué material se encuentran, de color, combinación de ellas, y quisieras contarlas y analizarlas para tu colección. Sin embargo, cada vez llegan más y más y más y de repente te encuentras así. Lo único que ves son canicas por todos lados y no puedes ni siquiera ver tus manos. Y te das cuenta que el volumen es enorme y necesitas nuevas formas de poder analizar y poder contar simplemente cuántas canicas hay. No podrías hacerlo tú solo con tus manos. Necesitarías nuevas formas tan innovadoras como el Big Data para hacerlo. Y eso pasa en Internet. Esto es lo que pasó en un minuto en Internet, por ejemplo, en 2019. La velocidad, el volumen y la variedad de información que se está produciendo a cada momento es enorme. Como te das cuenta en la imagen, simplemente de Netflix, fíjate, 694.444 horas vistas en esta plataforma. ¿Cuántos gastos o compras se hacen? ¿Cuántos millones de snapshots? ¿Cuántos mensajes enviados? ¿Cuántos videos vistos? ¿Cuántas entradas en Facebook? ¿Cuántas búsquedas en Google? ¿Cuánto todo en 60 segundos en 2019? Ahora piensa en 2020 con la pandemia y todos encerrados en nuestras casas revisando todo lo que nuestros amigos hacen por ahora. Y agreguemos la hora Zoom, por ejemplo, ¿no? Esta nueva plataforma para conocernos y poder conversar al respecto. Pero bueno, de este tamaño son las canicas que están en el mundo y que tenemos todos los que analizamos información, procesarlas, analizarlas para poder tomar decisiones, básicamente. Ahora bien, el otro tema, la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pero antes de todo hay que revisar su historia, ¿no? Y no comienza con la película, que por cierto es muy buena, me encanta. Aunque algo va por ahí, al menos en cuanto a la imitación humana. Y más bien comienza mucho antes, por ahí de la mitad de los años 50, con un matemático y científico informático que se llama John McCarthy. Bueno, se llamaba, falleció lamentablemente hace pocos años. Él acuñó el concepto de inteligencia artificial en sus inicios, aunque no pudo explotarla. ¿Por qué no pudo? Pues porque la potencia de las computadoras en su época, en los años 50, simplemente estaban muy limitadas. Fíjate, nada más la computadora la que está queriendo escribir un texto o un programa seguramente de los que ahora veremos. Pero en el día de hoy, un móvil, un teléfono móvil, un celular que tenemos en nuestras manos es 60,000 veces más potente que la mejor computadora de aquel entonces. Y mucho más pequeño, créeme. Casi del tamaño de una casa. Y ni siquiera llegaba a 60,000 veces lo que tenemos ahora. Pero bueno, incluso empezó un poco antes, con Alan Turing. ¿Quién fue Alan Turing? Fue un matemático británico, fue lógico también, científico de computación,
Fue criptógrafo, filósofo y hasta ultramaratoniano. Le encantaba correr. Reconocido seguramente, o algunos de ustedes lo van a conocer por la película Imitation Game o el Código Enigma. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, te recomiendo verla. Pero algo que siempre ha llamado la atención a todos los que hemos estudiado matemáticas y computación, el test que desarrolló, el test de Turing. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de ver si un humano, tú imagínate, te encargan que hagas preguntas a través de tu computadora a alguien en una pantalla que está del otro lado y que tú decidas si realmente las preguntas que estás haciendo a esta persona o no sabes lo que está del otro lado porque únicamente puedes escribirle, realmente es un humano o es una máquina. Y por ahora, ninguna computadora lo ha conseguido. Realmente la inteligencia artificial aún sigue siendo muy limitada. Y esto lo podemos ver en la película Ex Machina. Ex Machina es la historia de un programador, por ejemplo, que recibe una invitación del presidente de su compañía donde trabaja para realizar el test de Turing a un androide que se está de la imagen con inteligencia artificial. Y entonces se sientan y empiezan a platicar. Y tiene que decidir si es una humana o realmente es un robot. ¿Y qué creen que pasa? Bueno, yo los invito a verla, realmente vale la pena mucho ver esta película también y entender lo que es inteligencia artificial y el test de Turing. Y bueno, basta de películas que me encantan también. Sin embargo, detrás de todas ellas, de las que platicamos al menos ahora, hay algo que es igual. Y es que funcionan con datos. Todos los temas que hemos visto funcionan con datos, con números básicamente. Y con números como los que vemos, pero básicamente estos son los binarios. Y muchos, muchos, muchos números que al final se convierten en esto, en unos y ceros por todos lados. ¿Y de qué se trata en computación? Los ceros son pulsos, perdón, los ceros son ausencias de pulsos y los unos son que hay un pulso. De tal manera que los datos no procesan ni siquiera números en en un nivel muy bajo. Lo que detectan si es hubo un pulso o un impulso eléctrico, quiere decir que hay un 1. Y si no lo hubo, entonces es un 0. Y con sumas y restas de números binarios que se elevan a muchas otras definiciones, básicamente es como una computadora trabaja. Y la inteligencia artificial y Big Data trabajan y hacen todas las maravillas que ahora conocemos y más que nos faltan por conocer. Pero, ¿cómo definimos entonces la inteligencia artificial? Pues lo podríamos definir como lo hizo José Antonio Rodríguez Serrano de BBVA Data Analytics, como el campo de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana. Y bueno, dirás, ¿humana? ¿Cómo que inteligencia humana? Pero si estamos hablando de inteligencia artificial, sí, yo también pensaba que eran robots, pero más o menos, aunque ahora veremos por qué esto. ¿Y cuál es la relación entre la inteligencia artificial y Big Data? ¿Cómo trabajan juntos? Por ejemplo, cuando van a traducir un documento o reconocen a una persona por su cara también, el reconocimiento facial. Ahí está el Big Data y la inteligencia artificial y lo hacen muy rápido. También los sistemas que aprenden a comportarse de manera autónoma, como los vehículos sin conductor, que platicaremos también más adelante, o los robots, que son por ahora muy pequeños y programados. Pero ¿dónde nos encontramos ahora en esta época de inteligencia artificial? Y te podría decir algunas cosas. La inteligencia artificial no es robótica, al menos no en su mayoría, ni siquiera el 99%. Créeme que es muy poco la inteligencia artificial dedicada a la robótica, es más bien software. ¿El software qué es? Programas. Y bueno, la inteligencia artificial es presente, no es el futuro, ya está en tu teléfono, está en internet, está en tus videojuegos, está en muchos lugares y está transformando el trabajo. Exacto. Por ejemplo, los chatbots son estos chats en los cuales tú hablas, por ejemplo, a tu telefonía móvil y en vez de que alguien te conteste, una persona realmente está contestando un humano, que regresamos al tema de Turing otra vez. Le haces preguntas y quien te contesta es un humano. No es un humano, es una computadora que sabe que le vas a preguntar porque lo ha estudiado y ha aprendido mucho de eso y entonces está transformando el trabajo. Las personas que trabajaban ahí, pues ahora ya no lo hacen, más bien están dedicadas o deben dedicarse a otras cosas. Y la inteligencia artificial no sustituirá a los humanos.
Al menos por ahora es limitada. Y la inteligencia artificial supera a los humanos, eso sí, en algunos temas específicos, por supuesto, como en el procesamiento de imágenes. Procesar muchas imágenes al mismo tiempo, pocos lo pueden hacer. Y los juegos también, aunque a mí me encantan también, por supuesto. Y bueno, por último, inteligencia artificial y Big Data no es algo nuevo. Por eso lo del test de Turing ya viene desde los años 50 repasando. ¿Cómo se fusionan estas dos cosas? Hay algo que se llama el Machine Learning o el aprendizaje automático y te voy a dar un ejemplo que lo vas a encontrar en todos lados. Nosotros, que también somos programadores, muchos de nosotros, en nuestra programación tradicional, ¿qué es lo que necesitamos? Pues ponerle reglas a la computadora para decirle qué tiene que hacer y meterle datos, ¿no? Pensemos en que queremos decirle, explicarle cómo hacer un gato, que es el ejemplo que te digo que vas a encontrar de todos lados. Y para decirle que es un gato, tú necesitas estas reglas, decirle, pues tiene cuatro patas, tiene una cola, tiene orejas puntiagudas, bigotes, tiene pelo, ¿no? Y lo metes con un gato y entonces con todas estas reglas y con datos, lo metes en la programación y que te va a dar respuestas. ¿Y qué te va a decir? Ah, pues con todo lo que me dijiste ya sé que es un gato. Y entonces todo lo que le metamos te va a decir, este es un gato o no un gato. Te va a decir un gato y no un gato. Pero en el Machine Learning funciona un tanto diferente. Ahora sí que comienzas por el final. En este caso tú le metes imágenes de gatos, 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 muchas imágenes de gatos. Puedes meterla de perros, le tendrías que decir, estos son gatos a las imágenes de gatos y estos son perros a las imágenes de perros. Le puedes meter otras cosas, pero siempre especificando que es un gato. Y entonces eso lo metes como las respuestas que al final va a encontrar. Como la respuesta es, esto es gato, esto es gato, esto es gato. Y los datos que al final de cuentas también van ahí adentro. Pero ¿qué te va a dar de respuesta en el Machine Learning? Te va a dar las reglas, aunque no me creas. ¿Qué quiere decir eso? Que, que hay un mayor impacto, que los programas en realidad lo que están haciendo es tomando decisiones automáticas a partir de lo que tú le estás dando. Nunca le dijiste cómo era un gato, simplemente lo aprendió a partir de lo que hizo. Permite que esto quiere decir que las máquinas aprenden sin ser expresamente programadas, como antes al menos, y que el aprendizaje es indispensable para que los sistemas sean inteligentes y puedan identificar patrones, que al final de cuentas lo que hacen, identifican patrones y lo convierten en datos. Estos datos los convierten en predicciones, porque ya van a saber, ah, me va a meter cuando yo procese un gato. Y con esto, lo que te quiero dar a entender es que realmente esto era imposible hace poco tiempo. Y cuando estás programando, al menos antes, tú le decías a los datos, a la computadora, a través de los datos, cuál es el siguiente paso. Pero con el Machine Learning lo que estás haciendo es que ese control se invierte. Son los datos quienes te están diciendo cuál va a ser el siguiente paso. Ahora tal vez sea un poco complicado, pero tendríamos que analizar más esto. Te sugiero leerle un poco más al respecto si es de tu interés. Y existe otra cuestión que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Y este procesamiento, bueno, es un campo de conocimiento de la inteligencia artificial que también se ocupa de investigar de manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lengua natural. Es cuando tú le hablas a tu teléfono, por ejemplo. Le puedes hablar en español, en inglés, chino, si conoces el chino. Pero bueno, por ejemplo, Siri entiende acerca de 20 lenguas ya. Y Google, el asistente Google te entiende 8. El traductor de Google de Internet, por ejemplo, te está entendiendo e interpretando alrededor de unas más de un centenar de estas lenguas. Sin embargo, pues en el mundo hay entre 5.000 y 7.000. Nos faltan muchas todavía para llegar a esos niveles. Pero esto ya lo puede hacer una computadora a través de inteligencia artificial. El entender lo que está diciendo alguien es fenomenal y traducirlo más. Por cierto, te has dado cuenta probablemente que la voz artificial cada vez suena más humana, la de tu televisión, la de tu computadora o la de tu teléfono, con un tono que cada vez imita mucho más a cualquier persona. Esto a veces da un poco de miedo. Y bueno, pasando a los ejemplos. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto de la inteligencia artificial? Ya para mí, bueno, sí está en mi computadora y qué bonito los coches y esto, pero ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, uno de los ejemplos puede ser la experiencia del cliente. Y bueno, puede ser es que esta carrera pues ya empezó, ¿eh? Todas las empresas, si no es que lo están haciendo, ya se tardaron. ¿Y qué hacen? Pues es que disponen de una vista clara de la experiencia del cliente que es más visible que nunca.
El Big Data les está permitiendo recopilar datos en las redes sociales o las visitas a sus páginas web u otras páginas, siempre y cuando recopilen esos datos de sus registros en llamadas, por ejemplo, también, y otras fuentes para que mejoren la experiencia en su interacción, así como maximizar el valor protegido. Y bueno, es que de todos lados pueden obtener información, aunque ellos no sea propiamente de ellos, la pueden adquirir bajo ciertas reservas, procesarla y sacar algo para poder atraer o fidelizar a los clientes. Y por ejemplo, también el desarrollo de productos. Empresas como Netflix o como Spotify están utilizando Big Data e inteligencia artificial para prever la demanda de los clientes. Y es que cuando tú escuchas algo en Spotify o ves una película, una serie en Netflix, también estás diciéndole lo que te gusta a ti y todos nosotros le estamos dando mucha información de nuestros gustos y preferencias a este tipo de empresas. A través de lo que hacen con esta información, pues construyen modelos predictivos que lo utilizan para ya sea mantenerte siempre queriendo más o también pues prediciendo nuevos productos y nuevos servicios que te pueden ofrecer, clasificando atributos que pueden ser de productos anteriores o de los actuales y con eso los modelan para que en el futuro pues te puedan ofrecer con mucho éxito seguramente, con mucho éxito comercial, estas nuevas ofertas. Y bueno, otra cosa que a mí me encanta, un Tesla, estos autos pues probablemente ya conozcas al menos la marca y de qué se trata. Para empezar, pues eso, que lo que llama más la atención que son eléctricos, ¿verdad? Sin embargo, también tienen una autonomía impresionante. ¿Y cómo es esta autonomía? Bueno, pues simplemente para captar un poco el entorno, porque tienen un manejo automático, pueden manejar ellos, los propios autos se manejan solitos, digamos, y para captar este entorno de lo que van viendo en ese momento, captando a través de un sistema de 8 cámaras que tienen, de 8 cámaras externas, nada más porque también tienen internas, todo lo conectan, eso que van grabando lo van viendo en un ordenador y este ordenador o esta computadora lo que hace es que recibe con una capacidad enorme y lo está procesando en todo momento. Y ese sistema permite extraer mediante redes neuronales y conectarse con otros coches en todo el mundo y puede seguir mientras está circulando. Y es decir, que con esto todos los coches Tesla colaboran para crear una gran base de datos que sirve para entrenar estas redes neuronales. ¿Qué te quiero decir? Que todos los coches están aprendiendo de sí y de otros coches al mismo tiempo. Se dice incluso que el equipo que desarrolló esta tecnología podría sentarse en su silla cómodamente y dejar que las redes mejoren de forma automática, mejoren ellas mismas de forma automática gracias a la cantidad de datos que llegan diariamente. Esto es, están aprendiendo con lo que te dije del Machine Learning, ellos aprenden y otros tipos de cuestiones también. Aprenden muy fácilmente. Y es que es bien difícil, imagínate, estar manejando a lo mejor a 90 kilómetros por hora en la carretera o 60 y estar viendo vacas que se están moviendo, estar viendo perros que se pueden atravesar o señales que están viendo, están apareciendo en todo momento, curvas y todo esto, procesarlo tan rápido y tomar una decisión si frenar, acelerar más rápido, el dar un volantazo hacia un lado o hacia el otro, siempre cuidando al usuario, es impresionante y necesitan mucha tecnología para poder hacerlo y lo están logrando, créeme. Pero bueno, aparte de los autos y todos estos robots que te estoy platicando que me gustan mucho, pues más aplicado hacia cultura. Y me encantó un artículo que vi que te lo dejo por ahí dentro del contenido del curso de Xavier Marcé, que es un artículo que se llama Cultura y Big Data en el mundo, que fue escrito en el 2016. En el mundo me refiero al periódico El Mundo. La estadística, y lo que dice es, la estadística y el uso de algunos algoritmos que mezclan inteligentemente criterios cuantitativos con elementos de calidad nos aportan poderosos modelos de la planificación y el desarrollo cultural. Y es que el Big Data también ha abierto un mundo nuevo de posibilidades para mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas culturales, abriéndose a nuevos públicos y diversificando la oferta existente. Gracias a estas tecnologías se disponen de numerosas vías de obtención de información sobre hábitos y comportamientos a través del Big Data. Asimismo, se está contribuyendo a mejorar la segmentación de los mercados culturales con todo esto que te estoy platicando. El desarrollo de la segmentación de los servicios culturales tiene todavía un amplio margen de recorrido en el futuro, como todo, y es ahí donde tú, que estás viendo este curso, juegas un papel muy importante. Tal vez
Yo creo en profundizar en nuevos criterios de comportamiento en asistentes culturales en cuanto a influencias, entorno, preocupaciones de los que usamos y consumimos cultura. Y en el conocimiento de tus expectativas y frustraciones también, con la finalidad de saber cómo empatizar con el consumidor cultural, quien está del otro lado, cómo resolver sus quejas, saber cómo desde una organización cultural se puede ayudar al mismo también o implementar acciones de marketing en contenidos que aporten un valor realmente en el consumo al consumidor cultural. Y todo ello, todo esto que te platico, pues al final lleva a una nueva información de interés que reforzará la segmentación y personalización de contenidos. ¿Qué pendientes tenemos seguramente en cultura? Pues también la utilización de inteligencia artificial y Big Data, pues definitivamente no resuelven el objetivo final de cualquier proyecto o política cultural. Eso es importante, pero yo creo que sí ayudan a lograrlo. Al final, como muchas cosas y como siempre lo he dicho, la tecnología y la información en este caso son un medio y son el medio que tú puedes utilizar para alcanzar tu objetivo o tu meta. Ten en cuenta siempre eso. La gestión de la cultura no es científica, pero tampoco es causal. El estudio de los datos disponibles nos permite establecer secuencias previsibles sobre tendencias, movilidades y nos ayudará a establecer un análisis razonablemente preciso sobre los comportamientos sociales. Y a largo plazo, el mayor desafío de enfrentarse al Big Data afectará a la política cultural en su sostenibilidad o la justificación como gasto y el diseño de nuevas políticas genuinas y creativas. Porque pues la mayoría de las veces son copias de otros países o de otros lugares, que eso no es nada malo, simplemente hay que saber cómo combinarlo con el Big Data. Al menos esto es de lo que nos habla Xavier Marcé en este artículo que te comento, que te invito a leerlo, realmente es bastante interesante. Y bueno, a manera de conclusión te puedo decir que en definitiva se debe de ser capaz de organizar y filtrar y gestionar la información que realmente necesitas para lograr los objetivos en el tema cultural y en todos. Es realmente necesario saber discriminar las fuentes de información que realmente son relevantes para tus necesidades y que garanticen la fiabilidad de la información que estás analizando. Para ello depende, por supuesto, después de la toma de decisiones. Todo lo que hagas debe ser siempre encaminado a tomar estas decisiones que tú requieres. Y por lo tanto, digitalizar los procesos de obtención de información de modo automático, la mejora en la eficiencia, reducir errores y permitirnos dedicar más tiempo al análisis de los datos, que al final de cuentas eso es lo que importa, que el procesamiento de la información es un paso importante y nos quita a veces el 80% del tiempo y nada más tenemos el 20% para analizar los datos, que yo creo que esto lo debemos de invertir con el Big Data definitivamente. Y así que, bueno, pues deseo que seas como este explorador que se está enfrentando a algo imponente, enorme, pero que también a la vez es bello y que está decidido. Fíjate cómo está parado. Yo espero que tú te encuentres así, con mucho interés por aceptar el reto que se te está presentando y que sigas adelante con este curso. Muy bien. En esta charla hemos revisado los conceptos principales para entender la inteligencia artificial y el uso del Big Data. Probablemente te sientes igual que yo, entusiasmado cuando inicié todos estos temas. Y si por ahora te sientes un poco abrumado con tanta información y conceptos nuevos, te invito a que continúes revisando este curso, así como el material que te comparto y buscar adicionalmente el que te sea específico para tu proyecto. Puedes utilizar, copiar, mejorar, comentar y compartir los contenidos de esta presentación. Te recomiendo citar tu fuente, Ariel Juárez, Inteligencia Artificial y Manejo de Big Data. Para saber más sobre el modelo de identidad y desarrollo y conocer cómo funciona, visita nuestra página www.identidaddesarrollo.com y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.